Generalmente nosotros como creyentes cometemos el error de asumir que cuando se lee la Biblia solo la leo esperando que Dios me hable, ¿no? Y que Dios hable a mi necesidad y que Dios me diga algo. Y ese es un error, porque los que tienen hijos me van a entender y los que tengan hijos mañana lo entenderán mañana en carne propia. Qué triste y qué doloroso para un padre o para una madre es que los hijos lo busquen a uno solo por interés. Uy, eso qué doloroso es. Yo he conocido gente así, hermano. Gente que tiene sus hijos. Yo conocí a un señor con, con dos pensiones y con unos ingresos que le llegaban por allá de otro lado. Yo no me acuerdo de qué cosa, pero le llegaba bastante dinero mensual. Y los hijos vivían alrededor de él. Y él me decía algo triste, doloroso. Yo sé que el día que yo no tenga, yo ya no voy a tener a nadie a mi alrededor. Qué doloroso es eso. Qué doloroso es que a usted lo busquen solo por interés. Qué doloroso es que a usted le busquen solo porque usted tiene algo para dar. Qué doloroso es que a usted lo busquen solo porque se pueden beneficiar de usted. Y qué doloroso es buscar a Dios así. Qué doloroso es buscar a Dios, coger la palabra y leerla esperando siempre que Dios hable a su necesidad y a la mía. Qué doloroso es eso, hermano. No debemos tener esa actitud como hijos. Por eso hoy el devocional no pretende ministrar una palabra como tal, a una necesidad como tal, sino hacer un ejercicio muy bonito. ¿Y cuál es? Una de las maneras hermosas y bonitas en las que nos podemos acercar a la palabra es interesándonos por la parte histórica de los libros que leemos. Em, Muchas veces nosotros leemos un libro, pero no sabemos ni quién lo escribió, ni la época, ni el contexto, ni nada. Y hoy vamos a hacer una aproximación a las generalidades de un libro maravilloso. Libro de Romanos. Generalidades del libro de Romanos. Bendito sea el Señor. Un libro precioso. Este título de Romanos es el nombre que se le asigna, que le pone el apóstol Pablo, porque fue a quienes dirigió esta carta. Y esta carta está dirigida a los miembros de la iglesia en Roma. Recordemos que en esa época Roma era la capital del Imperio Romano, era el epicentro del Imperio Romano. Y recordemos que el apóstol Pablo se convirtió de manera milagrosa mientras iba camino a Damasco cabalgando en su flamante caballo para arrestar a cristianos en esa ciudad. Y recordemos que el apóstol eh, Pablo se convierte de manera milagrosa. Recordemos que él iba para Damasco en su flamante caballo y más o menos entre el año 33 y 34 después de Cristo, iba para Damasco con la intención de arrestar cristianos. Y bueno, usted conoce el resto de la historia.
¿Sabían que el apóstol Pablo físicamente no tenía un aspecto impresionante? No tenía un aspecto, mejor dicho, el tipo no era simpático. Pablo no era simpático para nada, para absolutamente nada. De hecho, lo dice la palabra. La palabra del Señor dice, no lo busque, yo se lo leo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra, porque a la verdad, porque a la verdad, las cartas son duras y fuertes, las cartas que escribía el apóstol, mas la presencia corporal débil. La presencia corporal débil. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Pues la Biblia no da una descripción física del apóstol Pablo, pero digamos que físicamente no era un tipo que usted lo veía y decía, uy, este tipo inspira miedo. No, porque la gente se imagina que Pablo, uy, el perseguidor de los cristianos, un tipo así gigante, como decimos en Colombia, un macancán de 2 metros, así con esos músculos, mejor dicho, tipo actor La Roca, y que daba miedo y tremendo guerrero. No, la palabra de Dios dice que la presencia para la parte corporal de él era más bien débil. Y bueno, cuando estemos en el cielo le preguntamos al Señor, o ni habrá necesidad, porque usted se encontrará con el apóstol Pablo y usted podrá decir, oiga, sí, definitivamente, sí, no, el hombre no es simpático. Entonces, debemos nosotros analizar de este punto lo siguiente. Resulta, mis amados, que dice la palabra eh, en Gálatas 4:14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Vea usted, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces el hombre tenía una prueba, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. El apóstol Pablo poseía una fortaleza interna que le fue otorgada a través del Espíritu Santo. La gracia de Dios probó ser suficiente. El apóstol no era un hombre fuerte, no intimidaba, su aspecto físico de pronto hasta generaba burla. Dice la palabra que era débil en su parte corporal, y esto nos deja a nosotros una enseñanza. Dios no necesita de su fuerza y de la mía para hacer grandes cosas con nosotros. Grábese eso, por favor. Bueno, ¿en dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió Romanos? Estaba en Corinto. En Corinto. Pablo escribió Romanos desde Corinto. Entonces, eh, ¿por qué razón? Porque hay dos personas que son protagonistas en esta carta de Romanos. Primero, el apóstol Pablo, por un lado. Y segundo, ¿cómo le parece a usted? Una mujer protagonista. Y pensar que hay hombres y predicadores que se han levantado en este tiempo a decir que las mujeres en las iglesias callen, como si fueran un objeto, un mueble o quién sabe qué. No, hermano. Las mujeres son fundamentales a lo largo de la Biblia de principio a fin. Y si no, pregúntele a Eva. Entonces, una mujer fundamental, una persona destacada en el libro de Romanos es una mujer llamada Febe, con F, Febe y B larga. Era diaconisa de la iglesia en una parte de Corintio que se llamaba Cencrea. Y Cencrea era el puerto de Corinto. Y era una mujer amada y querida por Pablo. El apóstol amaba entrañablemente a sus colaboradores, fueran hombres o mujeres, los amaba profundamente, pero profundamente. Y era un amor que iba mucho más allá de un amor emocional, de un amor de un hombre a una mujer,
muchísimo más superior, mucho más superior, y él los amaba profundamente. Y resulta que Febe, que era diaconisa de la iglesia en Cencrea, es la mujer. Qué curioso, fíjense que el apóstol Pablo no escogió a un hombre. Esto es muy curioso. Qué bueno sería cuando estemos en el cielo, preguntémosle al apóstol, apóstol, ¿y usted por qué no escogió a un hombre para enviar la carta de Romanos a Roma? Porque fue Febe, esta mujer, esta preciosa sierva, la escogida por el apóstol Pablo para que cogiera la carta de Romanos, este libro de Romanos, y lo llevara a los creyentes en Roma. Eso está en el libro de Romanos, en el capítulo 16, libro de Romanos. Vamos a buscarlo allí. Rápidamente se los voy a buscar. Libro de Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vea usted. Entonces, dos personas destacadas. Ahora, estábamos diciendo que esta carta la escribió el apóstol Pablo estando en Corinto, especialmente en Cencrea, que era el puerto de Corinto. Ese sector se llamaba así, Cencrea, listo. Y el apóstol escribe la carta hacia el cierre, hacia el final de su tercer viaje misionero. Dicen los historiadores que estamos hablando más o menos del año 56 después de Cristo. Acuérdense siempre que son fechas aproximadas. Y él estaba preparándose para ir a Palestina con una ofrenda que iba a llevar a la gente pobre de la iglesia en Jerusalén. Entonces el apóstol le dice, yo necesito, Febe, que tú por favor lleves esta carta a los hermanos en Roma. Qué tremenda responsabilidad. Ahora, ¿de dónde nace la iglesia en Roma? Resulta que cuando se da todo el tema de Pentecostés, Hechos capítulo 2, si lo quiere repasar, algunos de ellos que se convirtieron en el día de Pentecostés fueron los que viajaron después, posteriormente, y fundaron la iglesia en Roma. Pero el apóstol Pablo había buscado por muchísimo tiempo viajar a Roma y no se le había hecho posible, no había sido posible viajar a Roma. Pero resulta, dice en Romanos capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces aquí hay varias cosas. La primera, que ya mencionamos, no importa que usted no sea fuerte, adinerado o lo que sea, Dios puede hacer cosas maravillosas con usted en su vida y que impacten a otros cuando usted se dispone de corazón. Lo primero, lo hizo con el apóstol Pablo. Lo segundo, mujeres, mujeres, esto va para ustedes, mujeres. Ustedes, mujeres, dentro de la iglesia, tienen un papel protagónico, tienen un papel fundamental, mujeres. Ustedes no saben, es un tema que es muy bonito estudiarlo, cómo el Señor respaldaba económicamente a las mujeres. ¿Saben por qué? Porque ellas sostenían el ministerio del Señor Jesús. Y fueron mujeres las que posteriormente sostuvieron el ministerio del apóstol Pablo económicamente, y el Señor las respaldaba.
la respaldaba. Ahorita estamos con el cuento de la convocatoria en la DIAN y todo el mundo quiere que se abran puertas y gloria a Dios y vamos a orar por eso. De los que se van a presentar, avisen para orar, para que el Señor abra puertas y bendiga conforme a su perfecta voluntad. Qué bueno poder hacer carrera administrativa en el gobierno, gloria a Dios. Pero hermanas, ¿usted quiere que Dios le abra puertas? ¿Usted está siendo fiel con el Señor en su economía? Le dejo esa pregunta ahí. Sigamos. Y lo tercero, entonces ya hablamos de dos cosas que nos queda esta enseñanza de estas generalidades que estamos viendo de Romanos. La primera, que a Dios no le importa su debilidad, la que sea, le importa su disposición. Lo hizo con Pablo, lo puede hacer con usted y conmigo. Lo segundo es que Dios usa tremendamente a las mujeres, tremendamente dentro de la obra, tremendamente. Y lo tercero es que el apóstol dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces aquí la tercera enseñanza o lección sencillita de estas generalidades es que los creyentes somos estorbados. Iglesia, somos estorbados todos los días. Todos los días el diablo le va a poner tropiezo, por un lado o por el otro, pero le va a poner tropiezo. Por un lado o por el otro, le va a poner tropiezo. Tropiezo para que usted no crezca. Tropiezo para que usted no avance. Tropiezo para que usted no siga. Tropiezo para que usted no persevere. Tropiezo para que usted no desarrolle nada en Cristo. Tropiezo para que usted viva deprimido. Tropiezo para que usted, en general, no vea la gloria de Dios. Dice Lucinda que si puedo explicar Primera de Corintios 14:34, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Voy a hacer una referencia rápida, Lucinda, pero porque ese versículo lo hemos explicado, pero después su merced me contacta, me escribe por WhatsApp y lo profundizamos, ¿listo? Pero así rápidamente, este versículo es uno de los versículos que se ha utilizado para argumentar que las mujeres no deben hablar. Y dicen, mire, ahí está. Acuérdense que tenemos que mirar texto y contexto. Y aquí el problema que había en la iglesia de Corinto es que las mujeres eran un poquitico alborotadoras. Ellas estaban interrumpiendo la enseñanza. Haga de cuenta estar el pastor predicando y ellas levantaban la mano y daban su opinión y decían lo que les parecía y si estaban de acuerdo lo decían y todo era en público. Y eso se volvió un problema en la iglesia en Corinto. Entonces, al abordar el apóstol los problemas que habían en la iglesia, cuando escribe las cartas a los corintios, les dice, las mujeres callen en las congregaciones. Callen en las congregaciones. En otras palabras, no interrumpan la predicación. Dejen enseñar, dejen hablar, no alterquen. Estudien la palabra. Eso es lo que les está diciendo. Así a grosso modo, Lucinda, ¿listos? Pero en ningún momento, o sea, tomar ese versículo de 1 de Corintios 14:34 para decir que la mujer no debe enseñar, no debe predicar, no debe orar, no debe... O sea, calle es callar, hermano. Y si usted lo toma literal, usted se va a dar cuenta que el contexto general de la palabra, mirando solo el Nuevo Testamento, no apoya esa interpretación, no la apoya. De hecho, miren lo que está pasando con Febe. El apóstol Pablo se apoyó en ella. Bueno, cierro ahí esa parte. Y por supuesto que es un tema más amplio, lo podemos ampliar. Entonces, dice el apóstol que él fue estorbado. El apóstol fue estorbado. Dice, hasta ahora he sido estorbado. Y aquí viene la tercera lección. Mis amados hermanos en Cristo.
Hombres y mujeres, tenemos que levantarnos a luchar contra todo estorbo. Y el principal estorbo que tenemos es la carne. Esta carne que a esta hora ya está cansada. Esta carne que a esta hora ya está agotada y no quiere sino dormir. Esta carne que nos dice estoy desanimado, estoy triste, me siento cansado y no quiero seguir. Esta carne que nos mete negativismo, miedo, temor y angustia. Esta carne que se vuelve un estorbo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido puesto por heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿podemos ser estorbados los creyentes? Claro, claro, podemos ser estorbados, pero tenemos que luchar todos los días, todos los días luchamos. Y será una lucha hasta que el Señor nos llame. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el fin. Bueno, a diferencia de otras epístolas que escribe el apóstol Pablo, el propósito de Romanos no era escribir para corregir una teología herética o reprender la vida impía de los creyentes, no. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma era una iglesia sana doctrinalmente. La iglesia en Roma fue una iglesia muy fundamentada y muy bien guiada y muy bien orientada, a pesar de estar donde estaba. Entonces el apóstol no tenía el interés de escribir para corregir herejías, como pasó con Corintio, como pasó con los Gálatas, bueno, en fin, no. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Entonces, ¿por qué escribe el apóstol Pablo? En primer lugar, escribe a los romanos porque la iglesia tenía la necesidad de la instrucción doctrinal rica y práctica, porque había necesidad de instrucción. Yo le estoy hablando a ovejas. Yo confío que yo le estoy hablando a ovejas y creo que le estoy hablando a ovejas y que no le estoy hablando a cabras, porque las iglesias están llenas de cabras. Pero yo creo que usted es una oveja, que usted no es una cabrita montés que escucha la palabra y va y hace con su vida lo que se le antoja y lleva su vida como se le antoja. No, no. Usted es oveja y yo le estoy hablando oveja, pero la oveja necesita instrucción, iglesia. La oveja necesita la instrucción de la palabra. Nosotros no llegamos a un punto de ser aprendidos. Usted estudió una carrera universitaria y llegó un momento en el que usted terminó su carrera, cumplió 5 años, estudió cumplió unos créditos y terminó. Listo. Usted ya no tiene que seguir estudiando para reafirmar algo que ya tiene, un título. Pero en el cristianismo, en el camino evangélico, no es así. Usted no tiene un tiempo determinado. No, usted necesita instrucción toda su vida, toda su vida. Entonces, por eso es que este libro de Romanos es el más doctrinal, porque el apóstol, a pesar de que la iglesia estaba marchando y estaba sana doctrinalmente, él sabía que eh, había necesidad de instrucción doctrinal para la iglesia. Por eso usted necesita cada día, cada noche. Mire, hermano, hay gente que dice, todos los días escuchando la palabra. Sí, todos los días, porque es que eso es lo que manda la Biblia. Eso es lo que manda la palabra. La iglesia se ha convertido mucho en activismo de fin de semana o de algunos días entre semana, pero no hay, pero activismo relacionado con cosas, actividades de la iglesia, no con la palabra. No, nosotros tenemos contacto con la palabra, porque eso es lo que nos interesa. El resto, Dios nos irá guiando. Hermanos, yo estoy tranquilo con este tema. Yo estoy tranquilo con este tema.
El diluvio tuvo un principio y tuvo un final. Punto. Amén. Esta pandemia tuvo un principio y tendrá un final. Y Dios nos dará la fuerza y la sabiduría para afrontar lo que venga en estos tiempos tan difíciles. Sencillo. Así de sencillo. Dios está en control de todas las cosas. Su papá está en control de todo. ¿Cuál es el miedo? Su papá está en control de todas las cosas. Usted no tiene por qué temer. Así que tranquila y tranquilo. Y estamos confiados en el Señor. Ahora, hay 4 puntos principales doctrinales que se tocan en Romanos. 4 puntos principales y de ahí se desprende toda la doctrina que el apóstol aborda. El primer punto es que la humanidad es pecadora. Eso es lo más doctrinal que hay. La humanidad es pecadora. El pecado separa a todos los seres humanos de Dios y solamente Cristo puede reconciliar a Dios y a los hombres. Ese es el primer punto doctrinal fuerte. El segundo, que la justificación es por la fe. Uy, esto fue lo que entendió Martín Lutero. Martín Lutero lo entendió, se le iluminó el bombillo, el Espíritu Santo se lo iluminó y por eso él escribió las 95 tesis. La justificación es por fe. La total libertad del juicio y la esclavitud del pecado viene por la fe puesta en Cristo Jesús. Escuche, iglesia, esto es fundamental. Mire esto, somos pecadores, todos. Y la única manera de ser salvos y de reconciliarnos con Dios es Cristo. Punto. Aquí no hay cabida para otra cosa, ni para muñecos, ni para santos, ni para beatificados, ni para nada. Eso lo sabemos. Lo segundo doctrinal de Romanos es la justificación por fe. Yo le voy a decir algo. ¿Usted pecó antes de conectarse al devocional? ¿Esta mañana? ¿Esta tarde? Repase este punto doctrinal de Romanos. La justificación es por la fe. Y yo le animo, yo le invito a que usted siga adelante, a que usted persevere, avance, se levante, ponga sus ojos en Cristo y dígale al Señor, perdóname mi error, mi caída, mi pecado, pero yo pongo mis ojos en ti y tú me vas a levantar y la victoria viene para mí y tu propósito se va a desarrollar en mi vida. Y siga adelante. Ese es el Dios que tenemos, casi nada. El tercer punto fuerte doctrinal en Romanos es la santificación. La santificación, que dice que por medio de la propiciación de Cristo, los que creen en Él son glorificados y apartados para servir a Dios. Generalmente la santificación la asumimos simplemente como el no pecar. Y resulta que parte fundamental de la santificación es el servicio a Dios. Es inconcebible hablar de regeneración, salvación, redención, justificación sin hablar de servicio. Son cosas que están unidas. Son cosas que están unidas. Porque lo que realmente produce el Espíritu Santo en el creyente, cuando ha sido salvo, regenerado, es un profundo deseo de servir, de servir. Entonces, la santificación, repito, es que por medio de la propiciación de Cristo, los que creemos en Él somos glorificados y apartados para servir a Dios. ¿Ven lo que es ser santo? Entonces, si usted está santo porque se ha apartado del pecado, pero no sirve, está cojo. ¿Cómo le parece? Pero si usted es santo, apartado del pecado, del mundo, y sirve, entonces usted está viviendo de manera integral, bíblicamente hablando, lo que es la santificación.
De hecho, el servir es lo que ayuda y Dios utiliza como herramienta para mantenerlo a usted fuerte. El cuarto punto doctrinal muy fuerte que trata el apóstol Pablo en el libro de Romanos es la reconciliación. La reconciliación, iglesia. ¿Y qué es la reconciliación? El sacrificio de Cristo renueva la relación entre Dios y los seres humanos. Entre Dios y los seres humanos. Entonces, hasta aquí les di 4 puntos doctrinales muy fuertes de Romanos. Que la humanidad toda es pecadora, incluido usted y yo, por supuesto. Que la justificación es solo por la fe. Habla de la santificación y de la reconciliación. Esos 4 puntos doctrinales fuertes. Bueno, pero resulta que en Romanos no solo se habla eso, también se habla una cosa maravillosa, maravillosa, y es sobre el carácter de Dios en Romanos. Y esto es maravilloso, por eso tenemos que estudiar este libro. Vamos a estar haciendo un estudio espectacular de Romanos. Y por ejemplo, en Romanos, y esto a mí me impacta, esto a mí me estremece, dice la palabra que Dios es accesible. Yo le quiero pedir a usted un favor. Usted va a tomar nota de esto. Dios es accesible. Tome nota de eso. Y lo va a hacer. Acuérdese que estamos haciendo una colección. Yo espero que usted esté haciendo la tarea. Vamos a empapelar la casa. Escriba, Dios es accesible. Dios es accesible. Tenemos acceso al Dios del universo. ¿Le parece poco? Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Dios es accesible. Eso es parte de su carácter. Usted tiene acceso a pesar de lo que usted es, fallas, luchas, tropiezos. Él es accesible, está ahí para usted, para mí, para levantarnos, restaurarnos, ayudarnos, abrirnos las puertas. Él es accesible, hermano. También dice la palabra que es eterno. También dicen Romanos que Dios es perdonador, que es glorioso, que es bueno, que es incorruptible, que es justo, que es paciente, amoroso, misericordioso, poderoso, que cumple sus promesas, que provee, es reconciliador, recto y justo, inescrutable, sabio, y que también se aira. Todo eso habla Romanos del carácter de Dios. Pero hay otra cosa interesante, y siendo Romanos una carta tan doctrinal, pues por supuesto toca temas que a lo largo de los siglos han sido objeto de debate. Y uno de esos temas es cuando el apóstol Pablo menciona la perpetuación del pecado de Adán. En el capítulo 5 de Romanos del 12 al 21, habla de la perpetuación del pecado de Adán. Y es uno de los pasajes teológicos más profundos de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque se habla allí de la unión de la humanidad con Adán y de cómo su pecado fue transferido a la raza humana. Entonces esto ha sido un tema de debate y de aquí se agarran mucho los ateos, los escépticos, para decir y cuestionar y por qué, y yo no tengo por qué ser responsable, y yo no tengo por qué cargar, y cuál pecado original, y yo no tengo por qué, y pelean. Pero
lo hacen con una ignorancia, un desconocimiento de las escrituras. Este es un tema que siempre ha sido objeto de debate, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo. Cuando se habla del pecado de Adán, esa palabra pecado no habla de una acción particular, no. Habla literalmente de la tendencia natural del ser humano a pecar. Ese es el pecado original. Entonces muchos están en desacuerdo en que no, que yo no tengo, que el pecado, no, es que asocian el pecado de Adán como una acción particular. No, nosotros no somos herederos de esa acción particular, sino de la consecuencia. ¿Cuál? De la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nosotros heredamos de Adán. Eso, y es original porque fue él quien lo manifestó primero. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Bueno, Pablo, el nombre de Pablo era el nombre en griego del apóstol, pero él también era conocido como Saulo, que era el nombre en hebreo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo podía ejercer doble ciudadanía, porque era, por un lado, descendiente judío de la tribu de Benjamín, y por otro lado, podía ejercer como ciudadano romano. Y dicen los historiadores que el apóstol Pablo nació más o menos en la misma época del Señor Jesucristo en Tarso, lo que hoy se conoce como Turquía. Eso está en Hechos 9:11. Obviamente, todo lo que les estoy diciendo está en la Biblia, está sustentado en versículos, pero no los estoy mencionando todos, pues para poder avanzar un poquito en más información con respecto a las generalidades del, del libro de Romanos. ¿Listos? Y termino con esto. Hay 4 palabras claves en Romanos. La primera, justificación. La segunda, reconciliación. La tercera, esperanza. Y la cuarta, ley. 4 palabras claves. La muerte en el libro de Romanos tiene 3 manifestaciones distintas en la terminología bíblica. La primera, muerte espiritual, o también, como la llama la Biblia, separación de Dios. Cuando se habla de separación de Dios, se está hablando de muerte espiritual. Segunda, muerte física. Muerte física. Tercera, muerte eterna, también llamada segunda muerte, que incluye no solo la eterna separación de Dios, sino el eterno tormento en el lago de fuego, según Apocalipsis 20, del 11 al 15. Hasta aquí tenemos generalidades, algunas, porque hay muchísimas más, generalidades del libro de Romanos. Mientras todo esto está sucediendo, en China se está introduciendo el budismo. El budismo está cogiendo fuerza mientras todo esto está sucediendo. Les repito, justificación, reconciliación, esperanza o ley. Me hablan de la muerte. 3 tipos de muerte. Muerte espiritual o separación de Dios. Muerte física y muerte eterna. Son esas 3. ¿Listos? Bueno, bendito sea el Señor. Espero que les haya gustado estas generalidades y vamos a estar haciendo este ejercicio, estudiando las generalidades de los libros, porque cuando usted vaya a leer el libro de Romanos ya lo va a leer con más entendimiento, lo va a leer con más comprensión. Padre, gracias. Señor, cuánto amamos tu palabra. Como lo dice tu palabra, cuánto amo yo tu ley. Enséñanos a amarte cada día.
en medio de toda circunstancia. Papito, gracias. Gracias por embajadores. Gracias por los hermanos y las hermanas. Gracias por los que vienen. Gracias por este tiempo que nos ha puesto a reflexionar y a valorar más. Gracias. No permitas que nuestro corazón se llene de temor y de miedo, porque nuestra confianza está puesta en ti, y nuestra vida depende de ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.